Como les adelantábamos, una niña de apenas 2 años fue atacada brutalmente por un perro de la raza Pitbull en su casa en la ciudad de Limpio. La pequeña por poco pierde la pierna y a estas horas está internada. Ella cuentan que para volver a caminar va a tener que seguir un tratamiento prolongado. Mauricio Durán está en la ciudad para informarnos más al respecto. Es Contanos. así, compañeros, y según el relato de la madre de Sol Nair Zorrilla, de apenas 2 años de edad, ella estaba jugando con sus otras dos hermanas en el patio de su casa, en el patio de enfrente, en la ciudad aquí de Limpio, cuando el caniche de la familia Zorrilla sale a la calle y es divisado por este perro pitbull que por algún motivo decide atacarlo. El caniche, por supuesto, se asusta, ingresa a la vivienda y se esconde detrás de la pequeña Sol Nair, y es en este momento en que el perro también ingresa a la vivienda y ataca a la pequeña, intentando también, o confundiéndose mejor dicho, en atacar al caniche, produciéndole importantes heridas. Vamos a escuchar el relato que hace la madre sobre este momento. Primeramente le pateábamos así, ¿verdad? Y no, era imposible. Entonces mi esposo se subió sobre el perro y le agarró del cuello, tratando de asfixiarle, y así pudo sacarle. Fue algo muy rápido porque no quería soltarle a mi hija, ni a mi hija ni al perro. La pequeña sufrió importantes daños en el cuerpo y principalmente en la zona de la pierna. Los médicos, según comentó la madre, afirmaron que deberá pasar un buen periodo en recuperación y terapia para poder caminar nuevamente de forma normal. Esto es lo que decían. Tiene heridas múltiples, mordidas aquí, la cintura, el igle, la colita. Lo que él llegó a abrir fue el cuarto, le abrió la pierna, tiene más de 10, 15 puntos. Dañó unos tejidos y el de la piernita llegó a los huesos. Va a llevar un proceso largo, tendríamos que ver cómo queda la piernita. Seguro que con rehabilitación, masajes terapéuticos y tratamiento psicológico para ella y mis demás hijas. Los dueños del animal se hicieron cargo, o se harán cargo, mejor dicho, de todos los gastos, según afirmaron los familiares. Pero también destacan que lo importante aquí no es el dinero que se vaya a gastar en el tratamiento que deba seguir a partir de ahora Sol Nair, sino en el peligro que corren las personas que están cerca de estos animales y que se debería reglamentar la tenencia de este tipo de mascotas. Por lo menos es todo, compañeros. Volvemos a estudios. Muchas gracias, Mauricio. Realmente terrible lo que le ocurrió a esta pequeña de 2 años. Le deseamos pronta recuperación a ella y también a la familia, que debe seguir muy de cerca el tratamiento que seguirá la pequeña para poder volver a caminar sin problemas. Y esto nuevamente abre el debate sobre la tenencia de este tipo de animales bastante fuertes y bueno, y necesitan un estricto control como para poder evitar este tipo de accidentes.